Gracias a Kelly Cabana de la FM de RCN Radio, al canal RCN, por habernos entregado las noticias de Colombia y el mundo. Hoy nos ocuparemos del caso del expresidente Álvaro Uribe. Comenzamos aquí ahora con la justicia. Yo soy Felipe Quintero. La ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal del fraude procesal. Los hechos probados no alcanzan la entidad necesaria para configurar el delito de soborno de actuación penal, ante la ausencia de pruebas que demuestren que se pretendía inducir una retractación falsa en un testimonio verdadero. Prevalece la presunción de inocencia. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos al presumir dolo por el beneficio obtenido, no acreditar artificio ni idoneidad del medio, ignorar hipótesis alternativas y vulnerar el estándar de duda razonable. El tribunal enfatiza que la imputación penal exige prueba robusta, no conjeturas ni razonamientos circulares. A quien escuchábamos era el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, quien fue el ponente de la decisión que absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Vamos a dar este caso del expresidente en cifras. Fueron más de 105 testigos llamados a declarar entre defensa y la fiscalía, 2 intentos fallidos de preclusión. Ya sabrán por qué uno de los invitados tiene muy claro eso. La duración del proceso desde el 2012 fueron 13 años, hasta el 2025, cuando se interpone inicialmente la denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el entonces representante Iván Cepeda, y desde el 2018 a la fecha, cuando la Corte Suprema de Justicia decide llamarlo a indagatoria, es decir, pasa de víctima, en teoría para la Corte, a victimario. ¿Qué pasa? 7 años después, pues el Tribunal Superior de Bogotá toma la palabra final, decide absolverlo. Más de 5 fiscales en la jurisdicción ordinaria, 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia y 3 jueces en la República. Empezamos aquí ahora con la justicia. Vamos a analizar, a explicar, a ver los distintos puntos de vista de este fallo del expresidente Álvaro Uribe. Sin duda se convierte en la noticia judicial del año, y para eso tenemos invitados de lujo que me permiten explicar esto y darle a todos los oyentes y a las personas que nos ven a través de YouTube todas las pistas, todas las claves, y entender esto, no verlo tan lejano como casualmente uno lo ve en titulares o lo ve en materia de explicación. Saludo desde la ciudad de Miami al exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, un cordial saludo. Un saludo, querido Felipe, un saludo para Hernando y también un saludo cordial al profesor que además también ha sido invitado en esta discusión, al ex viceministro de Justicia. Gracias, doctor Barbosa. Saludo al doctor Hernando Herrera. Él es el director de la Corporación Excelencia a la Justicia. También se encuentra en los Estados Unidos. Un placer estar con usted, doctor Hernando. Muchas gracias, Felipe. También es un saludo especial, desde luego, a quienes nos ven y nos oyen, y desde luego también al doctor Francisco y al doctor Camilo. Doctor Camilo, me acompaña en los estudios de la FM, ex viceministro de Justicia. Bienvenido. Felipe, muchas gracias a todos los oyentes y a quienes nos ven en la FM, al doctor Francisco Barbosa y al doctor Hernando Herrera. Un placer estar en este panel con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos, doctor Barbosa. ¿Cuál es la primera lectura, el primer vistazo que usted puede percibir del fallo del Tribunal Superior de Bogotá? Recordemos que no fue unánime, tuvo el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo. ¿Cómo lo analiza en generalidades, como para irnos metiendo en la materia? Bueno, en primer lugar, antes de entrar en el fallo, decir lo siguiente. Yo me sentí muy complacido con esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, porque confirma de pleno y de cara a la historia que la Fiscalía General de la Nación que yo presidí no se equivocó cuando 2 fiscales autónomos solicitaron la preclusión del caso del presidente Álvaro Uribe, porque no existían en ese momento elementos materiales probatorios ni evidencia física que pudiesen determinar una posible responsabilidad penal. Si no existían esos elementos en ese momento, y no era posible además conseguir hacer más investigaciones o profundizar más la investigación, pues evidentemente creo que la decisión fue una decisión correcta de la Fiscalía General de la Nación en aquel momento, y con sorpresa, 4 meses después, la Fiscalía toma una decisión contraria, yéndose con los mismos elementos, un fiscal que termina acusando
contraviniendo la posición de los dos fiscales que habían solicitado la preclusión. Fueron 5 años en donde básicamente se me acusó a mí y a los fiscales de haber utilizado la justicia para beneficiar a una persona, cosa que no ocurrió, como se demostró además fielmente a través de los argumentos planteados el día de ayer por el Tribunal Superior de Bogotá. Y ya sobre la pregunta que usted me hace, pues simple y llanamente concluir, creo que son tres grandes conclusiones, podemos ahondar sobre ellas. La primera, efectivamente, que Álvaro Uribe no fue el arquitecto ni el manipulador de testigos, que no dio ninguna orden al señor Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos, que hubo testigo falso y que hubo una declaratoria de ilegalidad de una interceptación en tanto no existía una orden judicial específica contra Álvaro Uribe Vélez y obviamente eso vulneraba un derecho fundamental. Creo que es una decisión no solamente importante para el país, para el presidente Uribe, sino también para el ejercicio del derecho, porque es que no puede ser posible que se sigan utilizando prácticas como los falsos testigos que ya tanto daño le han hecho al sistema judicial y al mismo tiempo interceptación ilegal de comunicaciones. Doctor Camilo, la misma pregunta. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Cómo analiza de manera preliminar este fallo de 700 páginas del Tribunal Superior de Bogotá? Gracias, Felipe. Bueno, yo creo que esta es una decisión histórica para el país. El primer expresidente de la República procesado penalmente, y la demostración que aquí lo que tenemos en Colombia todavía y que debemos rescatar y preservar es que tenemos un Estado social de derecho que tiene el fortalecimiento institucional que nos va a dar la posibilidad de tener realmente la garantía de que la justicia tiene que operar como está concebida. La justicia tiene la independencia y la autonomía de tomar sus decisiones, y frente a este fallo nos reconforta a quienes por lo menos ejercemos nuestra profesión, nos reconforta y sobre todo es un gran mensaje, independientemente de quienes estén vinculados al proceso, ya desde el punto de vista académico creo que es una maravillosa decisión que debe ser leída en todas y cada una de las aulas, en las facultades de Derecho, para poder entender cómo es que se hace la prevalencia y el respeto a las garantías fundamentales, como el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, ese derecho a la presunción de inocencia, pero sobre todo a la valoración probatoria que se hizo en este caso y por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que hoy lo que nos permite simplemente decir es que contamos con una fortaleza institucional y que el Estado Social de Derecho hoy se encuentra todavía vigente, hoy lo tenemos todavía para el servicio de los colombianos. Como diría Felipe, alguien que no recuerdo ahorita el nombre, pero este fallo sí tiene que volverse inolvidable y de verdad sí tiene que trascender en el derecho. Ya con esto doy mi apreciación frente a lo que en general concibo como un fallo adecuado y en derecho. Doctor Hernando. Bueno, Felipe, yo quisiera transmitir este mensaje también, que la justicia la ha cumplido al país mediante este fallo. Y la forma como se transmitió el mismo también fue ejemplar. Quienes tuvimos ocasión de ver las casi 5 horas mediante las cuales el Tribunal Superior y en particular el magistrado ponente, el doctor Merchán, pudo explicar las trazas fundamentales de esta sentencia, quedamos muy satisfechos con ese ejercicio que también fue de pedagogía ciudadana. Se expusieron de manera muy clara los ejes temáticos de la decisión, se llegó también a conclusiones de fondo con relación al cotejo de las pruebas, también se valoró desde luego los argumentos de las partes y lo que fue la sentencia de primera instancia impugnada o apelada. Desde otro punto de vista, se dio alcance a los tipos penales para efectos de descartarlos, como a los testimonios que servían de base para la decisión de primera instancia, y todo ello para confluir en una absolución o en una declaración de inocencia. Desde ese punto de vista creo que el Tribunal Superior ha hecho una tarea ejemplar, respetuosa con las partes, con los sujetos procesales, con los intervinientes, ajeno a otros foros en los cuales se vio discusiones seguramente que iban en desmedro de esa dignidad de la justicia, y por supuesto lo que se impone ahora como correlato a este respecto es el necesario respeto a ese fallo y a los funcionarios judiciales que participaron en él. Yo sí quisiera censurar
todas las descalificaciones, seguramente además injuriosas, que se han pronunciado contra estos magistrados, y realmente en todo el devenir de los diferentes sujetos y funcionarios judiciales que intervinieron en este caso. En una democracia, claro que es dable cuestionar los fallos, pero no irrespetar a los jueces, y mucho menos tratar de someter a la justicia pensando que la justicia puede fácilmente arrodillarse. Aquellos que queman palacios y que después quieren incinerar la dignidad de los magistrados, habrá que mandarles un mandato muy claro: la justicia se respeta. Se me está adelantando un poco en la discusión, porque eso también lo vamos a analizar en contados minutos, sobre el tema de la integridad y el respeto del fallo. Empecemos por un tema que también el doctor Barbosa, y lo pudimos ver en las dos solicitudes de preclusión del doctor Jaimes y del doctor Cárdenas. Hablemos sobre el tema de las interceptaciones. Eso marcó un hito, y yo lo hablaba incluso con la defensa del expresidente, señalaba que era un punto de honor para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor fiscal, estas interceptaciones desde un primer momento fueron declaradas pues legales. El tema se fue tutela, volvió a la corte y siguieron siendo legales. Ahorita se da un giro de 180 grados y se dice que no lo eran, que violaban la intimidad del expresidente, que eran, abro comillas, desproporcionadas, arbitrarias e ilícitas. ¿Usted cómo hace el análisis de este capítulo de las interceptaciones? Pues mire, yo siempre tuve, desde el punto de vista de mi análisis que seguí a través de las audiencias públicas, yo no tuve esos expedientes, pero siempre consideré y he considerado, como profesor universitario y como abogado, que los derechos fundamentales deben respetarse y el derecho a la intimidad debe respetarse. Yo no podía entender cómo uno puede solicitar una interceptación, bien sea un fiscal a través de los canales dentro de la fiscalía al cuerpo técnico de investigación, a un investigador, o cómo puede un magistrado instructor o un juez de instrucción, porque finalmente, o un fiscal en la corte, porque finalmente los magistrados de la sala de instrucción no son magistrados, son fiscales que investigan hechos relativos a los congresistas. ¿Cómo es posible que uno ordene una interceptación y esa interceptación se incluya un número o un abonado telefónico con el propósito específico de escuchar a una persona y terminen equivocándose y escuchando otra y validando lo que escucharon? Eso a mí me parecía absolutamente lamentable desde el punto de vista del derecho penal, porque básicamente eso permitía hablar de la posibilidad de validar interceptaciones de carácter ilegal. No era posible. Normalmente lo que ocurre es que se emite la orden judicial específica y esa orden judicial, cuando está escuchando el analista de sala, dice: no estamos escuchando esto no es correcto lo que está ocurriendo. E inmediatamente le informa al fiscal y se ordena la suspensión de esa interceptación. En este caso concreto, esta declaración, como usted lo dice, Felipe, era una declaración que no tenía una orden judicial específica contra el presidente Álvaro Uribe. Y además, el analista de la sala, en la declaración que rindió en el plenario, en la discusión procesal, dijo efectivamente que cuando él escuchó, él inmediatamente informó y dijo que no había que seguir escuchando eso porque no tenía relación con el documento que él tenía. Miren ustedes lo que ocurrió, por ejemplo, en mayo del 2023, cuando yo fungía como fiscal general de la Nación, en donde a mí se me informa por parte de la vicefiscal que hay un hecho irregular en el proceso de Laura Sarabia, de un robo que ella había denunciado, y entonces de forma inmediata se advirtió que unos policías, engañando a un fiscal, de forma inmediata presentaron una orden judicial con unos números, diciendo que esos números pertenecían a dos personas. Una de ellas era la cocinera del Clan del Golfo. Y ese documento era un documento falso, porque no eran ninguna personas que pertenecían al Clan del Golfo, sino era la empleada del servicio doméstico y la niñera de Laura Sarabia. Y esas dos personas están hoy condenadas por la justicia.
aceptaron cargos y fueron condenadas a la justicia. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué iban a ser válidas esas pruebas? Esas interceptaciones no podían ser válidas, y yo creo que lo que hizo el tribunal es darle una decisión bastante clara, garantista y protectora a los colombianos, en el marco de que la gente, si no ha cometido un delito, ¿por qué diablos alguien puede utilizar también torticeramente, podría utilizar torticeramente la ley para decir, yo le doy un número de un abonado telefónico que no corresponde al que queremos investigar, a ver qué es lo que está diciendo? Sí. Y si dice algo, procedemos entonces a investigarlo y procesarlo. A mí me parece que eso es hacerle trampa a la investigación y a la justicia, y eso no es correcto. Por eso estoy de acuerdo con la posición del tribunal. Doctor Barbosa, gracias por su postura. Seguimos acá en Aquí y Ahora en la FM, analizando desde los distintos puntos de vista el caso del expresidente Álvaro Uribe, absuelto por los 2 delitos. Vamos a un pequeño corte a comerciales y seguimos. Vamos en el tema de las interceptaciones. Aquí y Ahora con la justicia. Continuamos aquí ahora con la justicia, seguimos analizando desde distintos puntos de vista la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos acompaña el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el director de la Corporación Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera, y el exviceministro Camilo Rojas. Doctor Camilo, su postura sobre el tema de las interceptaciones. Durante un largo periodo fueron declaradas legales y ahora en el fallo son absolutamente ilegales. Así es, Felipe. Bueno, aquí en este punto es importante resaltar, digamos, el recuerdo, el salvamento de voto que en su momento hiciera en la sala de instrucción el doctor Farfán, en el que manifestó inicialmente que no podía calificarse la conducta en contra del presidente, el expresidente Uribe, como un dolo eventual, que en estos casos y frente a los hechos jurídicamente relevantes que se han llevado, tendría que interpretarse más como un dolo directo, pero que era imposible probar, y de ahí vienen entonces esas fallas preponderantes que manifiesta el Tribunal Superior de Bogotá al decirle, por ejemplo, en el fallo de primera instancia, que se basa en la teoría del plain view, que es básicamente la generación de esa percepción o esa percepción a la vista que tiene el fallador, que es totalmente equivocada y errónea. Yo de las sentencias y jurisprudencias que he leído de la Corte y de los tribunales superiores a la penal, en muy pocos se puede determinar precisamente que se utilice jurisprudencia extranjera para soportar o fundamentar una sentencia. Pero adicional a esto, esta sentencia tiene 2 particularidades. La teoría del plain view, si bien genera esta manifestación del derecho anglosajón de simplemente con la percepción o evaluar la prueba desde el punto de vista subjetivo, pues rompe toda nuestro sistema jurídico y nuestra base dogmática penal, en el sentido de que nosotros tenemos precisamente frente al régimen probatorio que hacer una valoración objetiva de las pruebas que se ponen a consideración. Y con un punto adicional, esta teoría del plain view fue revocada o fue derogada precisamente en el derecho anglosajón hace más de 20 años, es decir, se usó también como referente una jurisprudencia inaplicable, una jurisprudencia desgastada, pero sobre todo que aquí en Colombia, pues digamos que no tiene relevancia. Lo que se hizo y lo que es importante resaltar del fallo del tribunal es precisamente esos fallos de origen que tuvieron las interpretaciones y la interpretación que se hizo de estas interceptaciones, que hoy son declaradas ilegales, porque básicamente dice el tribunal, el 7 de marzo se manifiesta que es que no hubo posibilidad de identificar los titulares de la línea, pero posteriormente, ya después determina que lo que hizo fue un hallazgo
imprevisto dentro de la ejecución de la actividad investigativa. Entonces yo creo que hay una suma de errores, como muy bien creo que lo hace el tribunal desde el punto de vista académico, protege nuestro sistema probatorio para dejarlo, digamos, incólume, y con una conclusión importante: cuando una prueba es declarada ilegal, pues esa prueba pues obviamente que entra dentro de esta cláusula de exclusión de la prueba, por ser precisamente ilegal, es declarada nula de pleno derecho, y ella arrastra la suerte de las demás que acompañan esa prueba ilegal. Eso quiere decir entonces que para los académicos y quienes manejan el derecho penal, esta es la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, que quiere decir que una prueba ilegal mancha o daña absolutamente todo lo que se pretenda valer o probar a través de esa interceptación. La interceptación, así haya durado muchos años declarada como legal, hoy lo único que tenemos claro es que es una prueba espuria que sirve simplemente para demostrar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no fue ni el determinador ni llevó a cabo actividades propias para conducir a personas a la comisión de delitos, pero sobre todo que en este caso y con esa prueba declarada ilegal se vulneró el derecho a la intimidad del expresidente Uribe. Doctor Hernando, estamos hablando de 20.000 llamadas interceptadas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe. Ya con esta decisión ya no se pueden volver a revivir, por ejemplo, en una instancia de casación, por ejemplo, ¿no podrían de pronto volver a tenerse en cuenta? Difícilmente. El recurso de casación, además, Felipe, es un recurso extraordinario. ¿Qué quiere yo decir frente a los recursos ordinarios? Que no opera como genérico y que no obliga a una revisión integral por parte del funcionario judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que conoce ese recurso, sino que es una revisión excepcional y que está atada a unas causales específicas, unos motivos señalados que son tasados y que son restringidos. De hecho, por eso es mínimo el porcentaje de las sentencias que en la Corte Suprema de Justicia, en cualquiera de sus tres salas, en la civil y laboral, pero supuesto también en la penal, revocan con relación a esas decisiones que se impulsan en una primera o en una segunda instancia, en este caso en particular. Más allá de eso, también debemos decir que el derecho penal es primo hermano del derecho constitucional. Y el derecho constitucional imprime aquí dos materias que son fundamentalísimas. Y los doctores Francisco y Camilo las esbozaban bien. Primero, el derecho al debido proceso. Ya no estamos en los tiempos medievales donde se conducían a los sindicados a mazmorras y obviamente mediante mecanismos de presión y tortura se les obligaba a confesar cualquier tipo de inapropiedad, fuera ella cierta o no. El derecho moderno ha sido y viene civilizándose en la medida de que ese debido proceso es regla justa en lo que hace de todos los trámites y desde luego más en el tema penal, donde está de por medio la libertad de las personas, ni más ni menos, el bien más preciado después de la vida. Pero también desde otro punto de vista, porque las comunicaciones signan otro derecho fundamentalísimo como lo es la intimidad de las personas. Y en ese caso, en particular también, el tribunal ha reseñado ese principio constitucional de la protección de ese derecho. Excepción hecha que estuviéramos en un escenario complejo, en un país donde no se prediquen esas garantías procesales, ni tampoco esos derechos fundamentales a nivel constitucional, pues sería ello dable o permitido, pero no es ese el caso en el sistema o en el ordenamiento jurídico colombiano. Además, estaría de por medio en este caso otro tema que es fundamental, y es que se trataba, según lo dice el tribunal, de comunicaciones que se vertían entre abogado y su cliente, y es también una garantía conocida a nivel internacional la protección de ese derecho, entre otras porque se liga a esos dos y porque está ligado también a la estructuración de la defensa de una persona. Todo ello para decir que también bajo ese escenario de rango constitucional, pues el tribunal atiende esos principios que no solamente están obviamente desplegados por nuestra buena Constitución de 1991, sino que gozan de pleno reconocimiento jurisprudencial.
Y es que precisamente usted se me está metiendo en el campo, se me está adelantando, doctor Hernando, porque uno de los temas que generó distintos pronunciamientos podría ser ese tema de la relación abogado-cliente. Claramente el tribunal fijó una postura distinta, o sea, aceptó todas las exclusiones que planteó la defensa del expresidente Álvaro Uribe, pero en el tema de la conversación abogado-cliente, específicamente las llamadas del expresidente Álvaro Uribe con el abogado Diego Cadena, pues el tema fue distinto. Aprovecho y empiezo con usted, doctor Hernando. ¿Cómo usted lee ese tema debido a que en este caso sí fueron declaradas válidas? Claro, en lo que hace obviamente del escenario, de las circunstancias que pudieran desprenderse de ello y en lo que hace de la actuación del abogado Cadena, pero no así en lo que hace específicamente de las conversaciones sostenidas con el número de abonados, me refiero así porque esos son los términos en comunicaciones que abonados telefónicos, sí. Abonados telefónicos en el caso específicamente del expresidente Uribe Vélez. Recordemos además que lo que se pretendía, como lo señalaba el doctor Francisco, era específicamente interceptar a otro sujeto procesal, a una persona totalmente distinta, al excongresista Nilton Córdoba Manyoma, de manera tal que ese era el objetivo fundamental de ese aspecto. Y el tribunal traza medidas con relación a lo que hace de esas conversaciones entre abogado y cliente y por qué, en el caso específicamente de una validación, ello podría tenerse en cuenta, como usted bien dice, Felipe, para lo que hacía específicamente de la tarea de oficios surtidos, que es tema ello distinto, surtidas por el abogado Diego Cadena. Pero más allá de eso también, como principio fundamental y universal del debido proceso, pues lo que pasa en los países donde existe también ese sistema garantista es que tiende a ampararse esas conversaciones porque está de por medio también el secreto profesional. Es lo mismo, y es también, ya que hablamos de consanguinidad jurídica, lo que pasa con el secreto o la reserva de la fuente. El tema periodístico, claro, artículo, ahí está en la Constitución, artículo 23, artículo 74. Usted que es un periodista avesado de tan buen olfato y que siempre está también dateado, suponga usted que lo obligaran a revelar sus fuentes, pues ello pone en vilo un derecho que también es esencial, que no solamente es individual, sino también colectivo, como el derecho a la información. Entonces vale la pena recabar en que esos son elementos que deben ser protegidos con independencia del caso, como aquí lo es un caso particular. Y precisamente, doctor Hernando, hablando de eso, pues muy recientemente, hace aproximadamente 2 semanas, hubo también una fuerte polémica por la Comisión de Regulación de Comunicaciones que quería precisamente como atentar con eso. Usted muy amablemente en Noticias RCN y acá en la FM, pues también nos colaboró con su opinión. Doctor Barbosa, incluso la propia defensa del expresidente Álvaro Uribe, el doctor Granados, el doctor Lombana, se apartan de ese tema del fallo en relación a las conversaciones que sí fueron pues validadas y tenidas en cuenta abogado-cliente. ¿Cómo debería interpretarse esta parte del fallo del tribunal, doctor Barbosa? Yo recojo lo que dice el doctor Hernando en cuanto a que más allá del fallo puntual, es necesario amparar las comunicaciones cliente-abogado. Creo que es importante, ¿por qué? Porque es que estamos hablando no solamente de una conversación entre una persona que defiende y otra que es defendida, sino estamos hablando de lo que ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, de las garantías judiciales efectivas que se tienen que dar en el marco del debido proceso. Sobre eso hay una jurisprudencia larga. Obviamente el tribunal toma una decisión, sin embargo, yo creo que la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido en otro camino, a ese camino de buscarle un esguince para explicar que es posible escuchar abogados con clientes. Para mí la posición es absolutamente excluyente. No debe haber ningún tipo de aceptación en una intromisión de eso, salvo pues que haya una participación, digamos, o alguna circunstancia que podría denotar digamos, que con otro mecanismo, medio de prueba, digamos, se demuestre que no es el abogado o que esa persona no está teniendo una relación, cualquier elemento. Pero la verdad de todo esto es que esto cabe dentro de las garantías judiciales efectivas
Yo siempre lo vi así y de hecho no lo vi como una discusión penal. Por eso cuando a mí me preguntaban o cuando yo miraba, yo decía, es que ojo con un asunto y lo decía ya, digamos, al interior de las discusiones que ahora tenemos en las universidades o que tenemos con los diferentes sectores cuando uno sigue estos debates. Y yo decía, ojo, porque es que los debates penales son debates que tienen un contenido constitucional altísimo. Es decir, hoy el derecho penal no es un cuerpo dogmático y endogámico que puede ser mirado solamente a través de los elementos del Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, sino que al mismo tiempo usted tiene que hacer una lectura transversal y un diálogo, diría yo, jurídico profundo con el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo creería que en este caso concreto, pues la conversación debía protegerse, pero más allá de eso, lo que ocurre, pues en este caso, es que hay dos aspectos, Felipe, que tuvieron en cuenta en el tribunal. Uno, efectivamente, que no existía orden judicial específica contra una persona, y esa orden judicial específica contra una persona es la que determina que usted lo puedan escuchar o no lo puedan escuchar. Y en este caso, pues no existía, como dice el Sí. doctor Hernando, existía contra un representante de la Cámara. Y dos, yo creo que yo utilizo esto que leí en la decisión del tribunal. El tribunal manifiesta que hubo descuidos, ligerezas, impericias, negligencias, falacias en la interpretación y valoración de las pruebas. Discúlpenme, pero yo los quiero invitar a ustedes, si ustedes encuentran una decisión del Tribunal de Bogotá en donde le digan a un juez de primera instancia que su interpretación y valoración de las pruebas fue descuidada, con ligereza, con impericia, con negligencia y con falacias que permitieron una violación de los derechos fundamentales del señor Álvaro Uribe. En ese caso yo creo que lo que estamos viendo es casi que una corrección, así se debería, así existe. Alguien me decía que por qué había tal contradicción entre un fallo de primera instancia y un fallo de segunda instancia y me tocó explicar que la justicia funciona de forma, el sistema es jerárquico. Normalmente lo que se hace es corregir, y para eso pues se busca personas que tengan mayor pericia jurídica, los magistrados lo tienen, frente a personas que tienen menos pericia jurídica. Los Sí. jueces de primer grado son jueces de primer grado por esa razón. La verdad, yo también he leído bastante sentencias judiciales del tribunal y la verdad, con todo ese poconón de adjetivos es difícil. Doctor Camilo, ¿cuál es esa línea delgada que cruza cliente-abogado en todas las instancias? Y fue el fallo también de primera instancia de la juez Sandra Liliana Heredia. Se hablaba de instrumentalizar al abogado para cometer un delito. ¿Cómo esa conversación cliente-abogado tiene como una línea roja a punto de rayar con el delito y a punto de rayar con el secreto profesional? Bueno, Felipe, yo creo que no se puede llegar, digamos, a una conclusión, digamos, tan agresiva frente a que se interprete o se malinterprete que las actividades defensivas, nosotros quienes nos encargamos o nos dedicamos al ejercicio profesional y sobre todo en el área del derecho penal, pues estamos no al borde o al filo de la comisión de delitos, pero tenemos que obviamente que ayudar y de la parte de la teoría del caso que hace la defensa, entrar a adelantar una serie de actuaciones que tienden la defensa de su cliente. Y la defensa de su cliente no le impide hablar con personas que se han indicado o se han señalado que han sido o han tenido relación con nuestros clientes o que han hablado mal de nuestros clientes. Yo creo que aquí hay también que manejar un lenguaje, digamos, un poco más abierto frente a lo que es realmente el derecho de defensa. El derecho de defensa y realmente ¿cuáles son los alcances que tiene la defensa técnica? El abogado tiene toda la posibilidad, salvo que no, o salvo que llegue a inobservar los criterios que tiene el ejercicio de la profesión, los establecidos en la ley 1123 del 2007. Pero yo creo que aquí lo que sí resulta ser algo preocupante, a pesar de que obviamente ese es un fallo que nos reconforta en relación con la evaluación del fallo de primera instancia, es que de todas maneras queda todavía pendiente por desarrollar un poco esa facultad, esa facultad y ese principio que tiene la reserva y el secreto profesional. Bajo ninguna circunstancia, este es un principio que es inviolable.
salvo que se interprete que dentro de la relación cliente-abogado el abogado esté incurriendo en actividades delictivas. Eso ya es una situación distinta, pero en este caso yo vuelvo y consideraría que se tendría que haber observado bajo la teoría del árbol envenenado, y es que del fruto del árbol envenenado es que aquí esa prueba declarada ilícita debería llevar la misma suerte de las otras interceptaciones. Pero bueno, digamos que esto es un desarrollo que académicamente, y esperamos, y nosotros los abogados litigantes tendremos que seguir dando la batalla para hacer que se preserve ese principio fundamental y ese derecho que tenemos los abogados litigantes, porque de otra manera pues estaríamos también subyudice a esos fallos tendenciosos que en algunos casos pueden darse en relación con la actividad que ejerce la defensa de determinada persona. Otro de los aspectos fundamentales del fallo fue lo que se dedica prácticamente a los testigos. Efectivamente, en el delito de soborno en actuación penal estamos hablando de 3 testigos: Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, Juan Guillermo Monsalve, y estamos hablando de Eurídice Cortés Velasco, conocida como alias Diana. El tribunal hace gran énfasis en la mendacidad y en el falso testimonio, pues en los 3, y también hace una serie de reflexiones. Escuchemos. No se practicó prueba alguna que corroborara temporalmente el relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados. Claramente lo dice el magistrado Manuel Antonio Merchán sobre la mendacidad de este testimonio, específicamente el de Juan Guillermo Monsalve. Doctor Hernando Herrera, ¿cómo avanza un caso más de 13 años prácticamente con una serie de afirmaciones falsas, mentirosas, y pues claramente que tienen asidero de verdad en distintas etapas de la justicia? Bueno, la justicia obviamente, y no en Colombia, en todos los países, para que se entienda bien, y yo quisiera defender nuevamente, antes de responder su pregunta, la justicia y en lo que hace específicamente el aparataje judicial. Fíjese la antinomia, o lo voy a decir más claramente, el error en el que incurren los señores encuestadores, que ya yo quisiera que se preguntaran a sí mismos, o por supuesto a las personas que encuestan, qué opinan los ciudadanos sobre esas encuestas. Porque es que en materia de justicia hay una paradoja que no han logrado seguramente resolver por esa antinomia. Cuando dicen ellos que se le pregunta al ciudadano común sobre la justicia, dicen ellos también que 7 de cada 10 tienen una opinión desfavorable. Pero cuando le preguntan a ese mismo ciudadano qué opina de la tutela, dicen ellos también que 7 de cada 10 ciudadanos tienen una opinión favorable sobre la tutela. Y resulta que los jueces que resuelven los casos ordinarios son los mismos que resuelven las tutelas. Luego, eso es una antinomia en particular. Este caso, en su fin, ha honrado la justicia con una providencia que, vuelvo y repito, hay que acatar, que desde luego se puede discutir, que puede ser objeto de foros académicos, de debate, pero dentro de la línea del respeto. Y dijéramos, claro, seguramente la trazabilidad del proceso puede resultar circunstancialmente larga, pero recordemos que también tuvo hitos procesales distintos y que tuvo además también bastantes complejidades. Supongan, por ejemplo, ustedes que era la primera vez que se estaba indagando de esta forma a un expresidente de Colombia. Recordemos que también había la discusión en su momento de su calidad de aforado. También tengamos en cuenta que se renuncia a ese fuero y entonces se discute específicamente a quién le correspondía seguir adelante con esa traza del proceso. Es decir, varias vicisitudes que seguramente le imprimieron mayor dificultad a los funcionarios judiciales para poder poco a poco develar esta circunstancia. De manera tal que en ese escenario, pues lo que hay que mirar, más allá de ese trazo, que desde luego pues siempre habrá que buscar una justicia rápida, pero más allá de ese ejercicio, pues es un proceso que se condujo, sobre todo en esta fase, por el tribunal con lujo de detalles, y que también, digámoslo específicamente, tuvo interacción de múltiples actores, porque aquí no solamente había las víctimas, sino las presuntas víctimas. A mí, y ese es un elemento que a mí me sorprendió sobremanera, no entiendo todavía y me queda difícil desde toda perspectiva, desde lo jurídico, y dirán los expertos en la ciencia del derecho penal aún más, el aterrizaje o paracaidismo del hoy ministro de Justicia y del Derecho, cuando había justicia y cuando había derecho, pero bueno, en esas vicisitudes
en lo que hace específicamente que él se le tuviera como presunta víctima si la actuación por la cual se estaba persiguiendo al expresidente Uribe pues en nada lo afectaba. Pero bueno, todo eso derivó en un proceso ciertamente largo, pero vuelvo y repito, que fue ejemplarizante y que habla bien que la justicia cumple. Digamos que en primera instancia la juez de manera rápida obtuvo pues un pronunciamiento, y qué no decir del tribunal que en 2 meses remató una actuación procesal. Entonces quedémonos con esa parte positiva. Perfecto. En lo que hace nuestra justicia. Gracias, doctor Hernando. Doctor Barbosa, usted mismo lo decía, pocas sentencias, casi ninguna, habla con tantos adjetivos y cuestiona mucho la decisión de primera instancia. Hablemos de ese fallo de la juez Sandra Liliana Heredia y pues qué consecuencias, por ejemplo, le puede traer a una persona pues tener un fallador que tenga un tema de sesgo, que incluso lo plantea el fallo. Le pido que sea muy breve porque tenemos corte a comerciales, doctor Barbosa. Rápidamente, yo creo lo siguiente, yo creo que el tribunal ayer hace una reflexión muy interesante en torno a la prueba testimonial. La prueba testimonial, usted preguntaba, Felipe, ¿cómo puede uno entender que haya tantos testimonios y tantas posiciones diversas que lleven a una posición de primera instancia, a una jueza que toma una decisión y a un tribunal que toma otra, a su superior jerárquico, de hecho? Aquí yo hago una reflexión sobre lo que muchas veces planteé en los últimos años siendo fiscal y estando allá, incluso hay unas directivas donde se explicó eso. Los fiscales tienen que tener una cosa en la cabeza, y en este caso la fiscalía, porque la fiscalía fue, digamos, ayer perdedora de este asunto. Esa fiscalía que acusa al presidente Uribe pierde el caso. Y el tribunal le dice que no logró probar que el expresidente había dado órdenes de manipular testigos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la fiscalía recogió testimonios y nunca los corroboró. Entonces, si usted tiene recolección de testigos y no corrobora lo que dicen los testigos, y al mismo tiempo carece de prueba técnica además que sea concorde con la teoría del caso, pues usted no tiene caso. Es decir, el gran problema de todo esto es que este proceso, que es un proceso, digo yo, emblemático, nos devuelve 25 años. ¿Por qué nos devolvió 25 años? Porque volvimos a un proceso lleno de testigos falsos, a un proceso lleno de interceptaciones ilegales, a un proceso lleno de testimonios sin corroboración por parte de la Fiscalía y de la jueza de primera instancia, y a una esencia y a un tema que casi que nos pone en un debate del derecho penal del siglo XX y no del siglo XXI. Creo que eso es el debate de todo esto. La trinca que se le quería hacer al presidente Uribe en este caso es muy compleja. Ahora, las sanciones que puede tener, mire, yo no voy a entrar en esa discusión. Creo que los jueces tienen que responder en sus debidos espacios. Entiendo que disciplinariamente habrá unas decisiones, hay unas acciones que se van a tomar y se tendrá que verificar si se incumplieron o no se incumplieron por parte de esa jueza de primera instancia. Perfecto. Sé que se compulsó al señor Monsalve, pero el escenario que yo quiero decir y que quiero significar es que este es un mensaje para la Fiscalía también. Sí. La Fiscalía tiene que saber llevar casos, y los casos que llegue debe corroborar los testigos y deben ser imaginativos y saber, hay que saber preguntarle a las pruebas. A veces las cosas no son evidentes. Si alguien dice estuve en un restaurante a las 5 de la tarde el día de ayer y me reuní con Pedro, esa persona tiene que ir a verificar si existió la reunión, si las cámaras dicen, si los CDRs de los celulares denotan que eso es constatable. Pero usted no puede comerse por entero las historias de las personas porque caemos en el vicio de los testigos falsos. Doctor Barbosa, gracias por su apreciación. Estamos aquí ahora con la justicia, hablando de manera clara y concreta del caso del expresidente Álvaro Uribe. Ya regresamos.
la noche más... Continuamos aquí y ahora con la justicia, analizando el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo les voy a pedir que escuchemos un reciente pronunciamiento del representante de la Corporación de Jueces y Magistrados, el magistrado Hermens Darío Lara, también magistrado de la Sala Penal. Escuchemos. República de Colombia sobre la absolución del señor Álvaro Uribe Vélez. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados, con suma preocupación rechaza las manifestaciones realizadas por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros celebrado ayer 21 de octubre, en el cual cuestionó el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, a través del que se absolvió al señor Álvaro Uribe Vélez de la comisión de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Es inadmisible que en un Estado social y democrático de derecho, el jefe de Estado, obligado a respetar y a fomentar la observancia del principio de división de los poderes públicos, así como de la autonomía e independencia judicial, durante el acto oficial critique públicamente las decisiones judiciales, refiriendo con ocasión de la mencionada sentencia adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, entre otras cosas, lo siguiente, comillas. Claramente es un mensaje de independencia. La justicia y los fallos se deben respetar. Ese es un mensaje que desde acá, incluso desde la FM, pues lo enviamos. Doctor Camilo, ¿cómo se interpretan los distintos comentarios, aseveraciones respecto al fallo del expresidente? Bueno, aquí hay un llamado unánime y creo que en esto no tiene discusión. Los fallos judiciales se respetan y se acatan. Y frente a la disonancia a esos resultados o a las decisiones de los jueces, pues debe uno entonces acudir a las vías constitucionales y legales, a los recursos que la ley prevé para poder manifestar esa disonancia o esa inconformidad frente a los fallos judiciales. Los fallos no pueden ser buenos cuando son favorables a uno y malos, o no puede uno llegar a descalificar a los jueces precisamente porque no esté de acuerdo con sus decisiones. La conclusión y la frase, digamos, que tiene que surgir en el derecho es: las decisiones de los jueces se respetan y se acatan, independientemente de la posición o la decisión que uno esperaba. También se debe hablar de la probidad de los jueces. Doctor Hernando, le comparto un mensaje en redes sociales de la magistrada María Leonor Oviedo. Recordemos que ella se apartó de la decisión y, abro comillas, dice: no creo que sea un error, es un simple seguimiento a un número que por contexto se hacía necesario. Ella se está refiriendo en el año 2018 a un artículo que señalaba que la interceptación al expresidente Álvaro Uribe no fue ilegal. Doctor Hernando, ¿cómo se interpreta eso desde el 2018 acá, de una magistrada que salva el voto en este aspecto de las interceptaciones? ¿Debe declararse impedida? ¿Tiene alguna consecuencia? Porque es un tema también bastante cuestionable uno pronunciarse sobre un asunto que más años adelante pues le llega. Hay un principio fundamental, Felipe, y es que los jueces son ciudadanos y tienen la posibilidad de expresarse, pero también no menos cierto es que existe un principio de cautela que debe tener todo funcionario judicial, entre otras para que su actuación sea considerada neutral e imparcial. Y en ese sentido, por supuesto que el llamado de atención directo o indirecto, implícito o explícito, pues resulta absolutamente razonable, más cuando por razones del destino aquí resulta esa coincidencia palpable. Pero yo quisiera referirme al tópico que usted tocaba, y es que con independencia de la decisión que se haya tomado en uno o en otro sentido, hay que respetar la función judicial y a la rama. Desafortunadamente, hay que decirlo sin ambajes y sin obstáculo alguno, el presidente de la República ha tenido un comportamiento deleznable con la justicia. Y voy a ponerlo de presente en un cotejo de estas 2 últimas semanas. Hace 2 fines de semana estaba atacando al presidente de la Corte Constitucional. La semana anterior, hace 10 días,
estaba fustigando con términos inapropiados al Tribunal Superior cuando le ponía coto a la consulta popular de su partido político. También específicamente después la emprendió a los 3 días en contra del Consejo de Estado cuando obligó a que se debía regular la manifestación y la actuación del presidente de la República en lo que hace de sus alocuciones presidenciales. Y el presidente en esto no solamente va en descanso, sino al alza, en comportamientos que ya se reportan a nivel internacional como penosos. Yo le digo, nosotros desde la Corporación de Excelencia en la Justicia hemos tenido tan solo este año que difundir más de 25 comunicados exigiendo respeto a la rama judicial. Sea este el momento nuevamente para que en la cabeza de la rama ejecutiva y todos funcionarios se respete la justicia y no solamente pensar que la justicia es una especie de casino y que si van con las fichas apropiadas entonces el fallo debe aplaudirse y si no hay que calumniar y vilipendiar a magistrados y estigmatizar magistradas o si no también tratar de arrodillar a la justicia, lo cual es abiertamente impresentable. Doctor Barbosa, le pregunto primero por el tema del respeto a las decisiones judiciales, pero también por el pronunciamiento de la magistrada que decidió apartarse de la decisión respecto al tema de las interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe. Mire, sobre la separación de poderes, sobre el respeto a la rama judicial, el presidente de la República ha dado muestras de ser un tirano. Es una persona que no respeta la separación de poderes. No estoy diciéndolo por esta decisión, lo estoy diciendo por una práctica sistemática. Él ha quemado simbólicamente la justicia colombiana permanentemente. Él ha incendiado simbólicamente la justicia colombiana. Yo creo que le quedó gustando ese acto del 85, 86, cuando quemaron, 85, cuando quemaron el Palacio de Justicia, y quema permanentemente, simbólicamente, con sus pronunciamientos a la justicia colombiana. Y lo digo porque se la pasa linchando funcionarios judiciales. Es un linchador de medios de los funcionarios. Lo decía el doctor Hernando, el presidente de la Corte Constitucional, pero yo tengo que hablar también de personas a las cuales les ha intentado acabar la vida profesional, como la vicefiscal Marta Mancera, una mujer de más de 30 años al servicio de la Fiscalía y de la Justicia en Colombia. Hoy diariamente la tilda de cualquier cosa y de cualquier delito, al punto de que estos funcionarios ya dicen, ni siquiera vale la pena acudir a la justicia porque no importa. Si él tiene que rectificar, de nuevo va a linchar a la persona porque tampoco le gusta rectificar. Al fiscal Burgos, por ejemplo, que llevaba el caso de Nicolás Petro, es una persona que está en desacato tras desacato tras desacato, y es una persona que también ha estado en riesgo, y son personas que pertenecen a la rama judicial. Asedió a la Corte Suprema de Justicia, habló de que él era el jefe del fiscal, ataca al Consejo de Estado. Y lo de ayer yo creo que es emblemático, y quiero que este mensaje llegue a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que aprecio, que respeto, porque además trabajé con ellos y de los diferentes magistrados. A todos ustedes que hacen la tarea bien, los llamó básicamente que estaban controlados o podrían estar controlados por el cartel de la toga. Y yo creo que esto sí es una infamia, pero inconmensurable. Porque una cosa es que exista una circunstancia particular que además se resuelve como se resolvió en justicia. Y otra cosa es que le caiga un baldón de esa magnitud a la justicia colombiana. Creo que Gustavo Petro ya superó todos los límites frente al Estado de Derecho. Yo no creo, además, que sea un demócrata, creo que es una especie de dictador que quedó atado en medio de la institucionalidad colombiana. Afortunadamente, la rama judicial en estos 4 años ha dado muestra de independencia, de autonomía, porque de lo contrario se superaba eso. Doctor Barbosa, gracias. Y ya para finalizar, ¿qué opinión usted le merece, doctor Barbosa, sobre el tema de la magistrada que se había pronunciado previamente, aproximadamente 7 años atrás del tema? Hay un principio que es el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad es muy importante. Todos los ciudadanos y todos los jueces son ciudadanos, o antes de entrar en la judicatura pueden pronunciarse. Yo simple y llanamente dejo, más allá de pronunciarme sobre ese tema, dejo en consideración algo que ocurrió en la Fiscalía. Cuando yo asigné o designé a Víctor Salcedo fiscal,
delegado ante la Corte, para que conociera el caso de Álvaro Uribe en reemplazo del doctor Javier Cárdenas, el doctor Víctor Salcedo había escrito un artículo en donde tocaba ese expediente, donde hablaba de ese expediente siendo profesor universitario, y yo le acepté el impedimento. Yo acepté el impedimento como fiscal general y firmé ese impedimento porque consideraba que debía respetarse el principio de imparcialidad. Con eso le respondo la pregunta. Gracias, doctor Barbosa. Doctor Camilo, ahora ya se ha anunciado el tema de la casación por parte de una de las supuestas víctimas. Estamos hablando del senador Iván Cepeda. La fiscalía está definiendo, tiene solo 5 días. ¿Qué viene ahora en este caso para que le explique a nuestros oyentes? Bueno, lo que viene enseguida es que la Corte se dé traslado a la Corte Suprema de Justicia, quien deberá en un término no superior a 6 meses evaluar el recurso extraordinario de revisión que se presente, en este caso por parte de la representación de víctimas, y tendrá la posibilidad de admitir o inadmitir el recurso. Este no es un recurso que opere en automático, como pueden ser los ordinarios, y al ser extraordinario, pues digamos que ahí tendrá también derecho la defensa del expresidente de pronunciarse frente a esos argumentos de el recurso extraordinario de casación. Ahí yo creo que deberán tener en cuenta que el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal establece unas causales específicas, técnicas y muy rigurosas que deberán tener y atender para poder sustentar adecuadamente ese recurso. Solo por un dato, y es importante, el recurso extraordinario de casación que se presenta ante la Sala de Casación Penal, muy pocas son admitidas, y precisamente obedece a que deben tener una técnica jurídica muy de alto nivel para que pueda llegar a ser por lo menos admitida. Y después de eso, pues esperaremos un término no menor a 5 años aproximadamente para que se tome una decisión definitiva. Gracias, doctor Camilo. Bueno, llegamos al final de aquí ahora con la justicia, el caso del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Barbosa, doctor Hernando, gracias por acompañarnos en los micrófonos de la FM, acá al doctor Camilo también. Un placer para mí hablar de este caso que personalmente, pues hace 13 años desde que empezó, lo llevo estudiando, siguiendo como periodista, y que pues hoy tiene una decisión final. Vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, está absuelto por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. A todos ustedes los dejo. Hoy soy Felipe Quintero, los dejamos en compañía de nuestra compañera Silvia Corzo, siempre contigo en la FM. Terminamos aquí ahora con la justicia. Nos vemos en 8 días. Chao, chao.